Buenas tardes, compañeros de ingeniera. Mi nombre es Fernando Chimbo y yo les voy a explicar cómo funciona un emisor y un receptor. En sí, un emisor es por donde emitimos las ondas sonoras que se transforman en ondas electromagnéticas por medio de un emisor. Esas ondas son radiadas al espacio con ayuda de la antena del receptor, que en sí va a crear una vía para que se conecten entre sí. Las ondas que se captan se decodifica, luego se codifica la información y eso se llama demodulación. Y contienen transformándose de nuevo en ondas audibles en el receptor que luego son emitidas por un parlante. En sí, la entrada de la voz en sí funciona por un micrófono, luego entra un modulador que en sí la señal portadora depende de la señal moduladora para que se cambie dependiendo del tipo de señal que se tiene. Luego se tiene un oscilador que en sí crea su propia frecuencia y en sí mismo forma la onda y también su amplitud. Luego pasa al amplificador de potencias y como su nombre mismo lo dice, amplifica dependiendo la señal, el voltaje y la corriente que hayan sido emitidas por las demás partes. En sí amplifica la señal, la corriente y el voltaje y para luego ser emitidas al acoplador de la antena y ese pasa a la antena y la antena es el que va a emitir las señales y va a transportar esas señales electromagnéticas al receptor. Bueno, luego tenemos el receptor básico, que en sí consta con una antena, que la antena es un órgano de transferencia entre el equipo emisor y el medio de propagación. Las ondas electromagnéticas viajan por el espacio hasta que son captadas por otra antena. Mediante el selector solo captaremos la frecuencia deseada, derivando otras a la Tierra a todas las demás, las que no son deseadas. La tensión de radiofrecuencia generada por la antena por la onda electromagnética pasa al amplificador, que la eleva a un valor autosuficiente para luego ser tratada. La señal amplificada pasa por un circuito de modulador detector que tiene su misión extraer la información que está modulada en la onda electromagnética, ya sea FM o AM, ya sea frecuencia modulada o amplitud modulada. Y por último, esta corriente de baja frecuencia es amplificada para que pueda ser audible por medio de un altavoz, que será un parlante. En sí, la señal llega a la antena, pasa a un selector, luego pasa al amplificador de frecuencias y luego pasa al detector. Y luego, por último, llega al amplificador de frecuencia que va a demodular la señal para que la señal sea audible y sea sobre todo deseada para que pueda ser escuchada por el receptor, que sería mediante un altavoz, datos por mensajes, llamadas, videos, en sí, cosas así. Y en sí también en las telecomunicaciones es muy importante porque en sí gracias a eso podemos intercambiar información con otras personas y sobre todo en este punto la tecnología ha ido bastante innovando y donde que se puede oír en tiempo real y en sí, y sí también el receptor, que es el dispositivo donde se recibe la información, que obviamente ese también es muy importante ya que aquí simplemente se recepta toda la información que viene enviado al receptor, que obviamente viene por la antena, y por último está el altavoz, que sería un parlante en sí. Y eso sería todo. Muchas gracias.